Hola amigos y amigas, un día más aquí hablando de la historia de lo mío, de la historia de lo nuestro con Dios. Hoy vamos a hablar de la palabra estimar y el concepto que abarca tanto a nosotros mismos como persona, como el trato hacia las demás personas, como un igual. Esa palabra es esto. Significa valorar sobre lo que somos nosotros mismos y también valorar cómo son los demás. Es importante tener la percepción de lo que significa estimar o no estimar mucho. Yo creo que la palabra autoestima es la valoración y percepción que tiene una persona de sí misma. La medida en que alguien te aprecia, respeta, es también cómo te respetas y te aceptas a ti mismo. Aquí tiene que entrar lo que yo llamo ya el autoconcepto de cómo nos vemos a nosotros mismos en realidad. Estimar significa encontrar esa parte honorable que Dios pone sobre todos nosotros y que nosotros debemos aprender a poner sobre los otros. Qué diferente tiene la palabra estimar que la palabra amar. Cuando alguien te tiene en gran estima, es que te tiene un profundo respeto. Te tiene una confianza que tal vez no tiene con el otro. Esa estima, esa palabra, estimar, que usamos también muchas veces y no nos damos cuenta de su significado. La palabra autoestima para uno mismo es esa palabra de confianza directa con Dios. La autoestima es darte cuenta de cómo en realidad tú eres, en tu cuerpo, en tu esencia divina. Date cuenta de lo que en realidad tú estás hecho. Dios no da nunca un paso en falso, como dirían en balde. Él nunca camina al azar. El azar para Dios no existe. Todo está milímetro a milímetro caminado por Él. Está todo trazado, dibujado. Él es el arquitecto de todo el universo. No hay nada al azar para Dios. Nosotros no somos avatares del azar. Nosotros no tenemos destino oculto para Él. Tenemos destino oculto para nosotros mismos. Pero vamos descubriendo poco a poco que ese destino se puede ver más claramente si ponemos nuestra confianza en Dios. Para llegar a tenerme la gran estima que ahora me tengo, tuve que pasar por mi enfermedad, tuve que pasar por esos campos donde está lleno de minas que van explotando, así como pasas a ver si hoy me va a dar o no un bombazo en la cara con algo que me esté pasando. Así pensaba yo, al tiempo que atravesaba todo ese camino, pensaba cómo iba a acabar esto. Hasta que me di cuenta que me tenía que dar igual, que el camino era mi propia decisión de verlo lleno de minas,
antipersonales o verlo como lo que en realidad era un camino simple y puro si voy de la mano de Dios. Para encontrarme con Dios, con ese Dios del cual yo hablo tan abiertamente, tuve que andar ese camino. Tuve que andar días, semanas y meses sin ver por dónde andaba. No hay peor ciego que quien no quiera ver. No hay peor sordo que quien no quiera escuchar. ¿Cómo es posible, teniendo los 5 sentidos, no los sepamos usar adecuadamente? ¿Cómo es posible? No nos damos cuenta de lo que nos perdemos en ese camino. Y el camino puede ser cuesta arriba, cuesta abajo, puede ser tortuoso, puede ser recto, con curvas, sin curvas. Vamos haciendo nuestro camino cada día un poco al andar. Y lo que pensábamos ayer, hoy, no se ha hecho realidad. Y lo que pensamos mañana, tal vez tampoco lo va a ser. ¿Cómo disfrutar lo que tengo en el día de hoy? ¿Cómo disfrutar lo que soy ahora? No lo que quiero ser o lo que me gustaría ser. Yo soy perfecta, perfecto a los ojos de Dios. Si Él me hubiese querido de otro modo, me hubiese creado de otro modo. No hay más. Dios no crea sin ton ni son a todo el mundo. Dios no hace las cosas a lo loco y sin pensar. Dios es conciencia pura en el aquí y en el ahora. Dios es porque Dios está siempre. Al darme cuenta de todo mi pasado, de toda mi vida, mi trayectoria, de lo que había hecho bien, de lo que no había hecho tan bien, de lo que yo creía que había cosas que no me podía perdonar ni a mí misma, porque seguro, cuando me daba la vuelta, seguro las podía haber hecho mejor, porque yo sabía hacerlas mejor. ¿Por qué no las hice? ¿Por qué no las dije? ¿Por qué? ¿Por qué me equivoqué tanto? ¿Por qué hice todo ese entramado de calles, de caminos sin salida, donde me daba y luego me iba a otra parte, me volvía a dar y luego volvía a lo mismo? Y no había manera de salir de allí. Era un laberinto sin salida. Era un andar y un andar, dando bandazos, esperando encontrar un milagro que me abriese la puerta de ese laberinto. Qué equivocada estaba. Qué equivocada estaba. Dios nos da todo lo que tenemos que necesitar. Escucha bien, para que cada uno viva su vida, no la vida de los demás. Lo que yo tengo en mi vida, lo que he tenido, lo que voy a tener, es lo que he de vivir en mi propio cuerpo y en mi propia alma para seguir evolucionando. Da igual que sea alta, baja, sea delgada, sea ancha, sea rubia, sea morena, tenga arrugas, no tenga arrugas. A Dios eso le da igual. Si Dios nos hubiese querido que todos fuéramos iguales, de altos, de guapos, de rubios o de morenos, nos hubiera hecho a todos igual. ¿Qué cosa más dispar ha hecho Dios con toda la humanidad? Ha puesto color de piel
ha puesto color de ojos, ha puesto diferentes etnias, ha puesto diferentes razas, ha puesto de todo, como lo que hay en el universo, de todo. La riqueza está en la diversidad, no en lo que es igual. ¿Qué aporta que sea todo igual? ¿Qué nos aporta? En principio aporta muy poco. Tenemos que darnos cuenta que la riqueza esa, la más grande, está en la diferencia que somos todos y cada uno de los seres humanos. Aunque tengamos lo mismo, estemos hechos de lo mismo, da igual. Cada uno verá su propia vida desde lo que está viviendo, desde lo que está sintiendo. ¿Cómo perdonarnos a nosotros mismos cuando creemos que no somos merecedores de nada de lo que nos ocurre en nuestra vida? Soy una pobre desgraciada, soy un pobre desgraciado, siempre me está pasando lo mismo. ¿Cómo puedo salir de ahí? No encuentro manera. Es un pozo sin fin, donde me agarro para subir, para ver la luz, y no puedo yo solo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Cuando nos encontramos en estas situaciones donde no vemos escapatoria o salida de nuestro ser más profundo. Tenemos que entender, ya lo he explicado varias veces, que estamos hechos de diferentes campos. El campo espiritual, el campo emocional, el campo físico y el campo espiritual, emocional, físico y el mental. Ahora no sabía si lo había repetido. Esos 4 campos son los que mandan sobre nuestra propia alma. Saber dónde estamos en cada momento es llegar a entender lo que somos en realidad. Yo soy de escuchar mucho meditaciones, de estar en silencio conmigo misma o estar en conexión. Siempre voy pidiendo que me hablen, que me guíen, que me digan cuando tengo dudas, pero dudas de lo más simple que hay. Hasta para hacer la comida que tengo que hacer, pido ideas a los que me acompañan, que son seres que no los puedo ver ni observar, pero sé que están. Hasta lo más simple, cuando yo tuve el cáncer, yo sabía lo que tenía que comer cada día y en todo momento. Yo no me podía ceñir a una dieta exclusiva de lo que me dijeran. Yo en la mañana ya sabía, cuando me levantaba, lo que tenía que desayunar. Yo sabía si tenía que desayunar un huevo o un jamón, o si tenía que desayunar mermelada o tenía que desayunar atún, lo que fuera. Yo ya sabía cuando me levantaba. Y a la hora de la comida yo ya sabía que tenía que comer aquel día, si tenía que ser carne o pescado, o tenía que ser legumbres. Porque yo me fijaba y decía, hoy voy a hacer tal comida, pero a media mañana, cuando iba a empezar la comida, me mostraban otra comida y yo tenía que hacer la otra comida. Cuando estás conectado, cuando estás completamente conectado, te dejas escuchar. Yo ya no hago lo que yo quiero, yo hago lo que me dicen. Sé que no es fácil de entender y mucha gente cree que eso no existe, pero te aseguro que sí, que existe. Poder dar ese salto con Dios,
cuando yo no creía tener su merecimiento como tal. Porque cuando tú vienes de tanto sufrimiento y tanto dolor por lo que te han diagnosticado, que tú no entiendes todo lo que has hecho durante tu vida, de quitarte cosas a ti para dárselos a otros, para dar tu tiempo, para dar lo mejor de ti, aunque no tengas ganas. También eso ya lo he hablado. En mi trabajo, en mi trabajo era un trabajo que la gente que sabe que se dedica a los demás es necesario a veces dar lo mejor de ti aunque no puedas. Es tan difícil ver lo que estoy viendo en mi trabajo, despedir a una persona a la hora de desayunar, que tengamos que amortajar a una persona que no es familia nuestra, pero que la hemos cuidado con tanto cariño. Y la mañana sigue. No nos podemos poner a llorar toda la mañana. Tenemos a las otras personas y tenemos que dar lo mejor de sí para poderlos atender, porque son muchos y las manos que tenemos son muy pocas. Estoy hablando de lo mío, desde lo que yo he vivido. Y con ese cáncer, tuve la oportunidad de quedar sentada tanto tiempo, lamiéndome al principio mis heridas, lamentándome a mí misma por todo lo que yo había dado y lamentándome la vida que había tenido tantas veces en ocasiones de poder hacer las cosas a otro nivel o de otra manera. Como también ya he explicado en otros audios, yo busqué a Dios y no lo encontré. Tuve que pasar días y semanas antes de oír esa voz que personalmente no me daba la gana escuchar. Por eso digo que es peor una persona que sabe que puede oír y no quiere. Porque lo que yo le pedí a Dios no era lo que Dios estaba dispuesto a darme. Entonces, ¿cómo hacemos para ser mejores socios, amigos? ¿Cómo lo hacemos si Dios no está dispuesto a darme o no me ha dado lo que yo le he pedido? ¿Dónde nos encontramos ahora en este dilema? ¿Renegamos de Dios? Yo lo hice. Renegué tanto de Él que yo creía que si había infierno, yo allí iría directamente, pero es que me daba igual. Era quemazón vivo, como digo yo, que tenía que salir de dentro de mí, que no podía más, que yo ya estaba sin nada, que a mí no me quedaba nada. A mí no me quedaba nada, ni me quedaba la salud, no me quedaba el futuro. ¿Qué me quedaba? Me quedaba todo lo que había vivido. Era lo único que yo sabía que me iba a llevar. ¿Por qué a mí? ¿Por qué dónde estaba mi estima que Dios me debía? ¿Dónde estaba esta estima mía que Él me debía por todo lo que yo había hecho en su nombre? Porque yo, en mi trabajo sobre todo, hacía las cosas en su nombre. Porque todas las situaciones que yo tenía que me costaban tanto aceptar, porque es difícil ver a las personas humanas en esas condiciones día tras día. Y que hay gente que te dice que cobras por hacer ese trabajo. Yo sé
que yo cobraba por hacer ese trabajo, pero ya te digo que yo he hecho otros trabajos que no implicaban tal nivel de sacrificio para ir a trabajar. Todas las personas, sean a través de trabajo o a través de que tienen familiares, todos los que son cuidadores o cuidadoras saben de lo que estoy hablando. Implica que tu autoestima llega a un momento en que no da para más. ¿Dónde estaba mi autoestima? ¿Dónde estaba lo mío, lo que me pertenecía por ley de Dios? Porque yo hacía lo que tocaba, porque yo hacía más incluso de lo que se me pedía en mi trabajo, porque quería ser la mejor en Dios. Nada más y nada menos. Luego se destapa mi enfermedad, donde queda esa relación que yo tenía con Él. Tuvieron que pasar semanas para darme cuenta que la relación que yo tenía con Dios no era la adecuada, no lo era. Sí que yo había hecho mucho trabajo personal, mucho trabajo interior, que yo sé que soy muy fuerte mentalmente, que tengo mis propios miedos, como toda persona humana, y ya lo he dicho, yo como trabajo mis miedos, los entrego a Dios cada día y cada momento que pienso en algo que no me gusta, lo doy a Dios. No había trabajado esa parte tan profunda, ¿por qué? ¿Por qué no había podido llegar al nivel al que estoy ahora? Porque yo tenía que pasar la historia de lo mío para llegar a conocer realmente cómo trabaja Dios. Dios no quiere personas sacrificadas todo el tiempo. Dios no quiere personas implicadas todo el tiempo. Dios quiere que las personas seamos lo que somos. No nos va a dar más, cuidado con lo que voy a decir, no nos va a dar más por mucho que sacrifiquemos lo nuestro. Ten en cuenta que todo el tiempo que dedicas a cuidar del otro, a hacer que el otro se sienta bien y te quitas de tu propio tiempo, ese tiempo no va a volver y tampoco no es válido amargarte u odiarte por pensar siempre en el otro primero que en ti. ¿Dónde queda tu parte? Cuando me di cuenta que a Dios le daba igual, que Él lo que quería, que yo como persona, mi estima, la estima que Él me tenía, era la misma. Era la misma. Tanto si hacía las cosas tan bien como si no las hacía tan bien porque no podía o porque tenía que aprender a delegar en otros lo que yo ya no daba más de sí y que nunca hacía. Cuidado con creer que Dios nos va a dar más puntos por esto, porque no es así. Dios nos ha dado una vida y quiere que la vivamos bien. No quiere que nos hagamos cargo de todo el tiempo. Dios quiere que aprendamos sobre todas las personas que somos, o como yo era, de esas que siempre tiene que estar adelante y siempre tiene que estar tirando de lo que sea para que vaya todo mejor. No es necesario. No es necesario. Si realmente crees que Dios existe, Dios se va a cuidar de ti y de tu ser querido y de tu trabajo y de donde estés.
No hay que hacer tanto, tanto, no hay que hacer tanto. Cuando yo me di cuenta que solo por ser su hija, solo por ser su hija, yo ya era honorable para él, sin yo hacer nada, solo con declararme hija de él. Porque cuando yo me declaré como hija suya fue cuando yo me rendí por completo a él, porque yo ya no podía. Desde donde estaba yo no podía hacer nada, yo no controlaba nada, las situaciones me estaban controlando. Estaba en esa espiral que vas dando tumbos y no se para y no se para y va subiendo y no se para y cada vez hay malas noticias, pruebas, cosas y ves una situación y dices, ¿qué hago ahora? No puedo hacer nada más. ¿Qué hago ahora? No tengo escapatoria, no tengo salida en este mundo. No, no la tengo. ¿Qué puedo hacer? Y ahí es donde apareció él. Y después de mi tormentosa experiencia con él al principio, que yo le decía de todo, entendí que él me estaba esperando donde siempre había estado. Dios no sale al encuentro de las personas. Mucha gente habla del encuentro con Dios. Dios no sale. Dios sabe perfectamente dónde nos encontramos nosotros. En cada punto exacto, en cada situación de nuestra vida, Él sabe dónde encontrarnos. Somos nosotros que no sabemos encontrarnos con Él. Es completamente diferente. Es tomar mi responsabilidad hacia el encuentro de Dios, no al revés. Y Dios me mostró que toda mi vida pasada, que todos mis sacrificios no habían sido en vano, ni uno. Dios me mostró, y me estoy emocionando, que cada una de mis palabras amorosas, dichas con tanta estima hacia las personas que yo cuidaba, hacia las personas a las que yo conocía, a las personas de mi propia familia. Todo esto no caía en saco roto. Dios me mostró que solamente por esos años que estuve dedicándome a ese oficio mío que tanto me costó durante la época del COVID y los años posteriores, Dios me mostró que que yo era honorable a sus ojos. Así me lo hizo saber. ¿Cómo es que sientas esas palabras? Dios me dijo, cada vez que tú estabas en una situación que no querías, en una situación que no te gustaba, pero no te podías ir y te aguantabas
donde estabas porque nadie más podía hacer mi trabajo. Era mi turno, era mi hora. Y yo, aunque no pudiera a veces, tenía que estar y me decía a mí misma, lo hago en nombre de Dios, porque por mi nombre no lo haría. Porque hay situaciones con personas que no son tan buenas las unas con las otras y que te pueden hacer sacar de tus casillas muy fácilmente con el insulto, con malas palabras. Pero eso no se ha de tener en cuenta si tú tienes a Dios de tu parte. Y yo aún no tenía la conexión que tenía con Él y yo ya le daba a su palabra, le daba que Dios se cuidara de todo lo que yo estaba viendo y oyendo. Y Él me dijo, por todos estos años de dedicación a mí, a los tuyos, que son los míos, por todos estos años, por solo el hecho de tú creer que yo existo, tú eres honorable a mis ojos. Y no importa de donde tú o donde yo venga, a eso Dios le da igual. Cuando tú le entregas tu voluntad, cuando tú le entregas tu poder a Él ya se va a cuidar de que sepas que Él ha estado siempre. Y mantente atento y mantente observando, porque Él te lo va a demostrar de muchas maneras. Y cuando Él te lo muestra, no hay duda alguna de que ha sido Él. Por eso digo que la palabra estima es una palabra que Dios la ha usado mucho y la sigue usando. Estimar es valorar, es amar al otro, es sentir que vale lo mismo que tú. Por eso cuando yo hablo desde lo mío, sé que muchas veces hablo desde lo tuyo, porque sé que sientes a veces cosas parecidas a lo que he estado explicando hoy. Cada uno es valiente en su propia historia, porque viene, solamente por el mero hecho de nacer, viene aquí a aprender lo que es el verdadero significado del amor. Dios estima a los suyos y podemos decir quiénes son los que estima a Dios. Dios estima más a unos que a otros. No, Dios nos estima a todos por igual. Pero Dios me va a dar mis prioridades, las mías, si yo lo tengo a Él de mi parte. Y Dios te va a dar tus prioridades si tú tienes a Dios de tu parte. Pero si tú no crees que existe Dios, si tú no sabes verlo realmente como Él es, ¿cómo quieres que te dé tus prioridades si tú no haces nada al respecto? ¿Cómo lograr ver a Dios? Yo sé que mi conexión con Él vino a través del cáncer. Eso lo tengo clarísimo. Y ya lo supe del principio cuando renegaba de Él y ya podía hacer y deshacer, que tenía esa nube negra encima de la cabeza, dándome vueltas y vueltas y vueltas. ¿Qué era lo que había hecho tan mal? ¿Qué era lo que había hecho tan mal para que Dios me tuviera tan poca estima? Pero cuando decidí entregarme a Él, y eso no vino de un día para otro, también lo he contado, cuando yo me abrí a Dios, fue cuando me
me di cuenta de que Dios siempre ha estado en el mismo lugar, para mí y para todos. Él siempre está y está dispuesto a dar una mano ayuda a quien se lo pida, siempre que nos ayudemos a nosotros mismos. Y sé que tuve que pasar todas las situaciones de mi pasado para que aprendiera a ver cómo era realmente estimar a alguien, cómo era realmente amar al otro, sin que yo siquiera, sin que yo quisiera amarlo a quien fuera, a quien tuviera delante, a quien tenía que lavar, de dar de comer y de ayudarle en todas sus necesidades. ¿Por qué yo tenía que pasar por lo que he pasado? Yo sé que Dios ha venido a través del cáncer. Yo ya sé que ha venido a través de él. Puedes encontrarlo, no importa que tengas un cáncer. Yo sé que lo mío era así o así, no era más. Era completamente imposible que él me llegara de otro modo a mi vida. Completamente imposible, porque yo no estaba abierta a ninguna otra posibilidad que no fuera mi mente, a que no fuera lo que yo creía que era realidad, que en realidad no era. Con el cáncer me di cuenta del valor de mi cuerpo físico, de mi cuerpo humano, me di cuenta del milagro del cual estamos hechos las personas, ese cuerpo que se regenera a sí mismo día tras día, ese cuerpo que nos ama tanto que si nosotros solamente lo amáramos una parte de igual manera, sería, como digo yo, apoteósico. El cuerpo nos ama más, nos ama tanto, tanto nos ama nuestro propio cuerpo, que Él nos mantiene con vida, aunque nosotros no queramos estar. Y claro que el cuerpo humano envejece, porque Dios hizo que la materia se fuera deshaciendo poco a poco con la edad. Que el cuerpo fuera caduco. Si Él no hubiese querido, esto no habría sido igual. ¿Qué hacer? Darte cuenta de que podemos hablar con nuestro cuerpo. Yo lo hago, yo lo he hecho mucho. Pero también tenemos que tener en cuenta que ese cuerpo a veces necesita ayuda. ¿De qué? De medicamentos. Así lo he creído yo. Por eso la quimio fue y ha sido y siempre va a ser la mejor amiga que nunca he tenido. La mejor, sin dudarlo ni un momento. No dude ni un momento que la quimio tenía que hacerse presente en mi vida del minuto 1 y no la elegí por miedo. Yo pregunté dónde tenía que estar y Dios me dijo dónde tenía que estar y no hay más. Y donde me puso Dios, yo allí me quedé. Dios ordena y yo obedezco. No hago lo que me da la gana. No lo hago. Hago lo que Él me dice que haga. Para volverme grande, tuve que hacerme pequeña a los ojos míos, para volverme grande a los ojos de Dios.
Así es mi percepción que tengo de él. Mi parte espiritual es 2 veces mayor que mi parte racional, por no decir más. Porque quien manda vive en todas partes, pero en la parte espiritual es donde él se percibe más, a mi parecer. La estima que él nos tiene a todos, ¿cómo no nos va a querer así? ¿Cómo no nos va a querer a todos por igual? ¿Cómo él va a poder elegir entre sus hijos quién es mejor y quién es peor? A mí me da igual que el otro sea mejor que yo en todo lo que haga. Cuando yo veo a alguien que creo que es mejor que yo, pienso, muy bien, lo está haciendo muy bien, que le vaya tan bien como hasta ahora. Eso hemos de pensar los unos de los otros, y cuando veo a alguien que no lo hace tan bien a mis propios ojos, pienso, Dios mío, muéstrale que se puede hacer mejor. Y oigo la voz de Dios que me dice, yo ya estoy haciendo esto. Y como lo está haciendo con ese otro, también lo está haciendo conmigo o lo está haciendo contigo. Él nunca está descuidado de nadie. No importa que yo le quiera dar órdenes, él ya sabe cómo hacerlo sin que yo se lo diga. Yo a veces le pido algo y me dice, ya lo sé. Y me toca esperar. Y me toca esperar en lo mío. Y me toca esperar en lo que me gusta, en lo que no me gusta. Pero cuando descubrí en mí misma la estima que él me tenía solo por haberme creado como su hija, él me mostró que mi cuerpo podía ser un milagro si yo lo veía así, y así aprendí a verlo. Que ese cuerpo mío, que dentro habita esa alma, es que esa alma, todo lo que soy yo, es Dios en acción. Nos hemos de dar sabida cuenta de lo que somos. Y ese cuerpo, como antes ya he comentado, este cuerpo que nos quiere tanto, tanto, no podemos renegar de él. Estoy enfermo, tengo no sé qué enfermedad, tengo que vivir toda la vida con ello, no hay derecho porque mi cuerpo no aguanta. No digas esas cosas de ti mismo, te lo pido por favor. Dios me mostró que todos los cuerpos están vivos mientras no están muertos, y cuando están vivos es normal que tengan o que padezcamos algunas enfermedades para que nos acompañen en nuestro proceso evolutivo. Entender qué parte de tu cuerpo tiene dolor para entender qué parte emocional no está sanando. Date cuenta de tu percepción de ti mismo o de ti misma. Y date el tiempo para recuperarte de donde sea. De donde yo vengo, el cuerpo no se recupera en pocos meses. A veces sí, y yo estoy muy contenta por quien lo consigue. Cada vez que encuentro alguna persona que se hacía la quimio conmigo y está viva,
porque hay unos cuantos que ya no lo están. Y nos alegramos tanto de vernos los unos a los otros, porque sabemos de dónde venimos y sabemos por lo que hemos pasado. Lo que siempre hablamos es que no sabemos hacia dónde vamos. Y todos, cuando hablamos de lo mismo, nos conformamos con tener el día a día, que estemos más o menos bien, que yo creo que si tienes una vida en la cual te das cuenta que Dios está, tienes una vida completa siempre. Estés donde estés, te ocurra lo que te ocurra, vivas lo que estés viviendo. Nada es para siempre, nada es para siempre. Dios hizo que nada fuese para siempre, excepto su voluntad encima de la nuestra. Pero agarramos nuestra voluntad y la paseamos por donde nos da gusto y gana. Que está bien hacerlo, claro. Por eso es mi voluntad o es tu voluntad. ¿Estás donde quieres estar? Con tu relación con Dios. ¿O estás donde crees que has de estar? No es lo mismo creer que estar. Yo creía que mi relación con Dios era lo más de lo más antes del cáncer. Y cuando tuve el cáncer, me di cuenta que mi relación con Dios era pobre, pobrísima, no más allá. Nunca lo había encontrado de la manera que lo he encontrado ahora. La estima que yo tengo por todos mis semejantes es increíble y no importa que los conozca o no. Sé que ellos están, que vosotros estáis viviendo lo vuestro, con vuestras dificultades, con vuestros sacrificios, lo que sea que estéis viviendo. Y solo por eso, para mí, ya todos tenemos la carta ganadora de la vida misma. Cuando acompañamos cada situación nuestra de Dios, es así, que es la carta que abre todas las puertas posibles. Dios es amor en acción. Ser honorables a sus ojos es descubrir cómo eres, como hijo, como hija de Él, cómo eres. Entender que vas tú primero contigo mismo, contigo misma. Vas tú primero para poder ir después con los demás. Aprender a tener nuestro propio espacio. Aunque creas que no es posible, sí lo es. Tenemos que empezar a delegar lo que es ¿cómo explicarlo? Lo que parece que no lo es. Podemos encontrar mano ayuda si le pedimos a Dios que por favor nos la dé, pero cuando pedimos sin juicio ni prejuicio. No decimos nadie me ayuda porque tal asociación o el gobierno o no sé qué no me ayuda, no me da. No pidamos desde ahí. Pidamos a Dios como Él entiende, diciéndole no tengo ayuda. Por favor te pido que quien sea que me tenga que ayudar, ponlo en mi camino. No pongo juicio ni prejuicio sobre nada ni nadie. A ver cómo se abren las puertas. Y espera a ver cómo se abren las puertas.
y Él te mostrará dónde has de dirigirte. Él te lo va a mostrar. Él te va a enseñar o te va a enviar alguna persona, algún mensaje, algo que te dé la esperanza que no has encontrado y que está. Dios cree que tengamos fe en Él. Y eso es lo que yo hago. Tengo una fe ciega en Él que cada día va creciendo más porque sé que sin Él yo no puedo andar ya en esta vida. Ya lo he dado todo de mí. Ya no doy más de mí. Ya no puedo dar tanto de sí. Se acabó lo que se daba antes del cáncer y yo tenía mi vida tan solucionada, la tenía tan solucionada, la tenía tan controlada. Nada se escapaba de mí. Me he dado cuenta que ni la tenía solucionada, ni la tenía controlada. Nadie controla nada, aunque vivamos en un entorno controlado, porque Dios está en todos y Él es el único que tiene el poder del control absoluto. Elijamos a Dios sobre todas las cosas, sobre toda y cada una de las cosas que hacemos en nuestro día a día. Elijamos caminar con Él, pensar con Él, hacer con Él, antes de caminar nosotros solos, de hacer nosotros solos o de decir nosotros solos. Podemos hacerlo. Son ejercicios diarios donde lo que decimos, escuchamos, vemos o hacemos puede ser que vengan directamente de Él si nosotros le damos nuestro permiso para que así sea. Es que no hay más. Espero de corazón haberte podido ayudar, aunque sea solo un poco. Espero de corazón que por la experiencia que estés pasando ahora encuentres a Dios, ese Dios que yo me he encontrado. Te deseo de corazón que todo te vaya muy bien. Gracias por compartir tu tiempo conmigo. Gracias de nuevo y recibe un fuerte abrazo.